Hola amigos, bienvenidos a otro video más del canal. En esta ocasión vamos a hacer el unboxing y la revisión de otro de los autos que se han vuelto clásicos con el tiempo. Estamos hablando del Chevrolet Impala 1967 de la serie de televisión Supernatural. El Impala es el coche de los hermanos Winchester desde el principio de la serie, heredado de su padre John Winchester, que lo compró en el 67 antes de que nacieran los hermanos. Es el objeto más preciado por Dean, llamándolo en muchas ocasiones mi bebé o baby. Dean suele ser el que conduce el Impala, siendo Sam el conductor en momentos puntuales o cuando Dean está ausente, como por ejemplo durante su tiempo en el infierno o en el purgatorio. El Impala o baby es casi un personaje más dentro de la serie, llegando a tener un episodio dedicado exclusivamente al coche. Episodio 11 de la cuarta temporada. En este episodio podemos ver todos los recuerdos de los hermanos en lo referente al coche, así como su historia. O cuando se hizo una parodia del auto increíble en el episodio 8 de la quinta temporada, llamado Changing Channels, o Cambiando Canales en español. Este episodio se me hizo muy divertido, ya que como saben, soy súper fanático de Kit. Dean? Sam? Where are you? I don't know. Oh, crap. I don't think we killed the trickster. Si aún no han visto esta serie de televisión, se las recomiendo ampliamente. Se van a encariñar mucho con los personajes y el final, mejor ni les digo. Así amigos, después de esta pequeña introducción, comenzamos con el unboxing. Antes de sacar este precioso vehículo de su caja, vamos a hacer una rápida revisión de la caja. En la parte frontal de la caja podemos apreciar que tenemos el logotipo de la serie Supernatural con la leyenda Join to Hunt o Únete a la cacería. En la parte central tenemos la leyenda con la descripción del contenido, que es la figura de Dean Winchester y el Chevrolet Impala 1967 SS Sport Sedan, o también se puede entender como Super Sport. Del lado derecho tenemos el hexagrama unicursal que aparece recurrentemente en la serie de televisión como un símbolo para apartar las entidades malignas. En el lado superior izquierdo tenemos el logotipo de Yara Toys y del lado derecho tenemos la indicación de que este producto es recomendable para mayores de 8 años de edad y el logotipo de que está fabricado en die-cast. Viendo la caja del lado izquierdo podemos apreciar de primera instancia la figura de Dean Winchester y una vista frontal del Impala. En la parte superior de la caja tenemos otra ventana que nos permite ver el Impala desde una vista cenital. Regresando a este lado, también tenemos el logo de Supernatural y la leyenda Únete a la cacería. En la parte de atrás vemos parte de la información que ya vimos en el frente de la caja, como la descripción del contenido, que es la figura de Dean y del Impala. Nuevamente tenemos la leyenda Supernatural, Únete a la cacería. Aquí tenemos una imagen con el portaequipajes abierto y podemos apreciar que incluye el piso falso, donde los hermanos guardan sus armas. Aquí tenemos todas las medidas de seguridad en diferentes idiomas, incluyendo el español, y de este lado tenemos la leyenda Hollywood Drives. Recordemos que en esta línea es donde Yada agrupa todos sus vehículos de las series y las películas. Y para finalizar la parte trasera, podemos apreciar nuevamente el hexagrama unicursal de gran tamaño detrás del Impala. Ahora vamos a revisar la parte inferior de la caja, en donde vemos un sticker que indica que se requiere un destornillador para quitar todos los tornillos. Y de este lado vemos algunos logotipos de las marcas relacionadas como General Motors y Warner Bros. Aquí tenemos una leyenda del nombre de Supernatural y que todos los elementos relacionados son utilizados bajo la licencia de Warner. Y ya para terminar con la revisión de la caja, del lado derecho solo tenemos un sticker de General Motors. Nuevamente tenemos la leyenda Supernatural, Únete a la cacería, y con el cielo como fondo. Ahora que hemos concluido la revisión de la caja, vamos a hacer el unboxing. Vamos a iniciar removiendo el Durex de este lado. Y aquí tenemos otro. Vamos a ver si aquí abajo tiene otro. Ya no tiene. Vamos a abrirlo. Aquí podemos ver otro Yurex, vamos a quitárselo.
no era un Durex, era una pestaña del empaque. Y de esta manera podemos sacar el vehículo. Vamos a ver. No quiere salir de la caja, vamos a ver por qué. Pareciera que está agarrado del otro lado, no debería. Quitemos este Durex. Tenemos otro aquí. Esta vez sí logramos sacarlo de la caja. Bien, vemos que en el interior tenemos un fondo como si fuera el cielo. Aquí tenemos una protección que anteriormente no habíamos visto, que es para que el auto no se mueva mucho dentro del empaque. En la parte de abajo vemos los tornillos y por el otro lado no tenemos absolutamente nada. Vamos a iniciar quitando la figura y el Impala del empaque. Para esto vamos a utilizar este pequeño destornillador, que es el que utilizamos normalmente para armar nuestro kit escala 1:8. Si no has visto estos videos, te dejo el enlace donde armamos el fascículo número 18 y próximamente publicaré los fascículos 19 y 20. Vamos a quitar este Durex para que todos los tornillos sean visibles y vamos a quitar la figura de Dean. Están muy abajo los agujeros en el cartón, no concuerdan para nada con los tornillos que tenemos que quitar. Entonces vamos a levantar el cartón y empezamos a quitar el primer tornillo de la figura de Dean. Vamos a quitar el segundo, el primero ya está totalmente flojo. Ahí ya cayó la figura. Todavía no sale el soporte, aquí está. Y aquí está la figura de Dean. Vamos a aprovechar y vamos a sacar el Impala de su empaque. Este sí lo voy a agarrar del otro lado para que no se vaya a caer y se golpee. Ya salió el primero. Vamos por el siguiente. Y ahí ya salió, amigos. Vamos a quitar la caja, que para este punto ya no tiene más funcionalidad para nosotros. Primero que nada vamos a revisar la figura de Dean. Como pueden ver, está un poquito pesada, pareciera que está hecha de metal. Aunque si la vemos cuidadosamente, vemos que tiene algunas partes de plástico. Pensaría que toda la figura base está hecha de metal. Vamos a hacer un acercamiento para que la aprecien mejor. Entonces lo que voy a hacer, incluso la base tiene las pisadas. Las vemos por aquí también. Voy a poner la base de la figura aquí y le voy a volver a poner los tornillos. Sobre todo para que la figura quede de manera estable y no se nos vaya a estar cayendo. Bueno, esto lo podemos hacer más adelante. Vamos a lo que nos interesa, que es la revisión de este precioso carro. Como pueden ver, es de un color negro brillante. Vean cómo brilla. Tiene su cinta de seguridad en la parte frontal y en las puertas para que no se abran. Todos los detalles de la parte de abajo vienen en color cromo. Vamos a quitar la cinta de seguridad para apreciarlo con más detalle. Vamos a quitar las cintas por la parte de abajo, principalmente para cuidar no dañar la pintura. Adiós a este pedacito. Vamos a ver si sale. Listo. También le decimos adiós. Pues bien, amigos, vamos a empezar abriendo el cofre. Aquí nos queda una pequeña manchita, pero yo creo que con una limpiada queda. Vamos a ver si se abre el cofre. Ya se abrió el cofre. Como pueden apreciar, aquí tenemos el motor y se alcanza a ver el filtro de aire. Tenemos la placa con número KAZ2Y5 del estado de Kansas.
Tiene los faros brillantes en color plateado que están muy bonitos y reflejan la luz. Cerramos, también tenemos estas pequeñas luces. Recuerdo que algunas veces las utilizaban para alumbrar algo en específico. Aquí no veo que se muevan. No le quiero mover muy duro, amigos, no se vayan a romper. Pero bueno, tenemos la apertura de la puerta del conductor, que está un poco dura. Ahí está. Podemos apreciar cómo se ve el interior del carro. Vamos a ver si la del pasajero se abre. Efectivamente, aquí está. Tenemos apertura de las dos puertas delanteras. Las puertas traseras no se abren, están fijas. Incluso aquí no se ve que hay alguna ranura que nos indique que se abre. Están totalmente fijas. En la parte trasera los faros están muy bien detallados. Incluso se alcanza a apreciar el símbolo del Chevrolet. Le hacemos un zoom para que lo aprecien. También tenemos la placa trasera de Kansas, que dice CAS. Ahora vamos a abrir la cajuela, a ver qué nos espera aquí adentro. De primera instancia vemos un maletero o una cajuela aparentemente normal. En la parte de arriba vemos los símbolos que protegen la cajuela, precisamente para que no les roben sus armas. El símbolo está muy bien definido, como lo pueden apreciar. Y esta cajuela es muy interesante, porque tenemos un compartimiento secreto en donde están todas las armas. Aquí las podemos apreciar muy bien. Vamos a verlas con esta cámara, a ver si se aprecia un poquito mejor. Hermoso este vehículo, de verdad. En la parte de abajo tenemos información de vehículo. Tenemos el número 32.689, que es el identificador del auto en Yada. La escala en la que está el vehículo, que es 1/24. El nombre viene como 1967 Chevy Impala Sport Sedan, usado bajo licencia de Warner Brothers. En la parte de abajo tenemos hecho en China, la página de Yada Toys, Ciudad de la Industria, California, el código postal y Estados Unidos. Vemos toda la parte inferior del vehículo en color negro, con los escapes en color cromo. Las llantas son de goma totalmente. Todas las llantas giran. De verdad está muy bonito este vehículo, amigos. Vamos a dejarlo aquí. Me está dando un poquito de trabajo abrir el cofre. Aquí está. Entonces, así es como se ve nuestro Chevy Impala. Ahora vamos a hacer unas tomas generales del vehículo para que puedan apreciarlo mejor.
A mi parecer, Yada está haciendo un excelente trabajo recreando los vehículos de series, que son muy similares a sus versiones reales. Este Impala es una gran recreación del que apareció en la serie, y es un excelente detalle el que tenga el fondo oculto en la cajuela, además de que puede abrirse el cofre y ver el motor clásico. Te aconsejo mucho buscarlo, ya que esta es una muy buena pieza para agregar a tu colección. Así amigos, hemos llegado al final de este video. Si fue de tu agrado, te invito a suscribirte. No olvides darle like y compartirlo, ya que nos apoyas mucho con el crecimiento del canal. Por favor, deja tus comentarios que los dejo todos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en mi siguiente reseña. Y no se te olvide que tu niño interior te acompañe siempre.